mientras habla Joe Biden, ya lo están viendo ahí, hablando de otras cuestiones, de esa celebración del 25 aniversario del acuerdo de Irlanda del Norte, del Good Friday Agreement, pero eso sí, Estados Unidos hoy siendo protagonista porque ha tenido que dar la cara con sus aliados por los documentos del Pentágono. Vamos a ver si en esa rueda de prensa Biden habla sobre algo que tenga que ver con esto, porque hoy desde la Casa Blanca lo han hecho. Han dicho que el país ha estado en conversaciones con países aliados que se han visto afectados por la filtración de los documentos del Pentágono. Ha sido la directora senior del Consejo de Seguridad Nacional para Europa, así que enseguida se lo vamos a contar en el informativo. Y el precio del crudo ruso se acerca peligrosamente al tope impuesto por el G7 en los $60 el barril, lo que podría poner en aprietos a los compradores del petróleo porque no van a poder adquirirlo siempre y cuando esté por encima de ese nivel, ya lo saben. Sin embargo, desde Bloomberg añaden que cada vez es más difícil saber cuál es el precio al que se está negociando el crudo ruso por la existencia de la flota fantasma de Vladimir Putin. Dato de inflación hoy, ya lo saben, a las 2:30 de la tarde hay expertos con muchos millones en el bolsillo que creen que el momento de desplome en la inflación ha llegado. Es el caso de Barry Sternlicht, que tiene una riqueza ni más ni menos de 4.600 millones de dólares. En una entrevista en la CNBC ha dicho que la inflación va a caer fuertemente próximamente y dice que la pista que le indica que eso va a ser así está en el mercado del alquiler. Dice que la caída de los alquileres invita a pensar que la inflación va a bajar. Bueno, y se confirma lo que esperábamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este informativo. Estados Unidos teniendo que dar la cara con sus aliados por los documentos filtrados del Pentágono. Fuentes de la Casa Blanca han asegurado a Reuters que el país ha estado en conversaciones con países aliados y que se han visto afectados por la información filtrada en los documentos. La directora senior del Consejo de Seguridad Nacional para Europa asegura que en la administración Biden han estado en contacto con muchos aliados y socios. A esta funcionaria se le ha preguntado hoy si Biden en esa reunión con Rishi Sunak en Irlanda del Norte, que lo estábamos viendo justo antes, iba a sacar ese tema, pero ella se ha limitado a decir que no puede saber si la cuestión se va a tratar o no en la reunión del día de hoy. Vamos a escuchar las declaraciones que llegaban hoy desde la Casa Blanca. I think we've been having engagements across the administration with a broad number of allies and partners, but can't speak to specifically what the President intends to raise with the Prime Minister this morning. Que los papeles del Pentágono aseguraban que Corea del Sur tenía miedo de que Estados Unidos acabara desviando sus armas para mandarlas a Ucrania. Pues fíjense en lo que acabamos de conocer. Según medios rusos, Corea del Sur va a prestar, y aquí está lo importante, prestar a Estados Unidos 500.000 proyectiles de artillería para evitar enviarlos a Kiev directamente. Esa medida tendría el fin de que Seúl pueda conservar la propiedad de esos proyectiles y así Estados Unidos no pueda mandarlos a Ucrania. En febrero, Washington le había pedido a Seúl que les vendiera un lote de proyectiles, pero si se los vendía, Estados Unidos después podía hacer lo que quisiera con ellos. Así que ahora, para salvarse las espaldas, Corea del Sur solo se los va a prestar. Bueno, sigue hablando Joe Biden, vamos a conectar con ello a ver qué es lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos. Northern Ireland Economic Affairs to help supercharge that work, to bring more businesses, more investment, more opportunity here to Northern Ireland, and help realize the enormous economic potential of this region. Because I know parenthetically, when that happens here, it gives faith to people around the world. If it can be done here, it can be done in my community. Not a joke. The world is changing. It's changing drastically. And it presents enormous opportunity, but also significant dangers. To that end, later this year, Joe's going to be leading a trade delegation of American companies to Northern Ireland. Now, I know the UK's departure from the European Union created complex challenges here in Northern Ireland. And I encourage the leaders of the UK and the EU to address the issues in a way that serve Northern Ireland's best interest. I deeply appreciate the personal leadership of Prime Minister Sunak and European Commissioner von der Leyen to reach an agreement. The Windsor Framework addresses the practical realities of Brexit
and it's an essential step to ensuring hard-earned peace and progress of the Good Friday Agreements is that they're preserved and strengthened. You know, the negotiators listen to business leaders across the UK and Bueno, pues está hablando ahora mismo de los desafíos, Joe Biden, de los desafíos que tiene Irlanda del Norte después de que el Reino Unido saliera del Brexit. De momento, pocas cuestiones geopolíticas o cuestiones que tengan que ver con ese posible acuerdo de libre comercio que se especulaba que podría hablarse en el día de hoy por parte de Joe Biden y de Rishi Sunak. Bueno, estamos escuchando ahora a Joe Biden, de momento no hay mención sobre este tema, pero hoy, por cierto, la Casa Blanca ya ha advertido de que se hablaría de cuestiones económicas, de profundizar en la relación entre Estados Unidos y Reino Unido, pero bueno, la Casa Blanca también ha descartado que Biden fuera a hablar hoy con Sunak sobre ese posible acuerdo de libre comercio con Reino Unido. Así lo ha dicho la directora del Consejo de Seguridad Nacional para Europa. They did have an opportunity to touch briefly on economic issues, and part of the reason that the president invited Prime Minister Sunak to have a meeting with him in Washington in June is to continue furthering and deepening that conversation. So we're continually looking for ways to engage with the UK on the full range of economic issues, as we had read out of their conversation in San Diego, but are not currently discussing a free trade agreement with them. Bueno, y no se olviden, porque hoy a las 2:30 de la tarde tenemos dato de inflación en Estados Unidos. Comenzaremos entonces un especial para analizar en detalle con una infinidad, desde luego, de expertos para explicar bien en qué consiste ese dato y cuáles son los mensajes que tenemos. Pero antes, otro dato que hemos conocido en Estados Unidos: solicitudes hipotecarias y también tipos hipotecarios de Estados Unidos. En las hipotecas de tipo fijo a 30 años, las más populares. ¿Cuál ha sido el dato que hemos conocido hoy? Javier del Valle, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. Efectivamente, pues hemos conocido un buen dato, no podemos negarlo. De hecho, el tipo hipotecario cae una décima, no es mucho, pero cae del 6,4% al 6,3%. Lo que interesa es que los tipos hipotecarios sigan yendo a la baja para que poco a poco los compradores vuelvan a reanimarse a demandar mayor hipoteca y comprar mayores casas. Sea como sea, todavía, recuerden, el tipo hipotecario sigue muy alto, un 6,3%, aunque sea una caída de una décima, sigue siendo unos niveles muy altos para acceder a esa financiación para comprar una vivienda. Sea como sea, las aplicaciones han recuperado. El mes pasado comentábamos, hubo un dato horrible la semana pasada, disculpen, donde veíamos que caían las aplicaciones un 4,1%, por tanto menor demanda de hipotecas, pero es que encima el tipo hipotecario también caía, por tanto esa caída del tipo hipotecario no estaba ni siquiera forzando a que más gente consumiese hipotecas. Bueno, pues esta semana recupera, sube un 5,3% esta semana la demanda de hipotecas en los Estados Unidos, mientras que el tipo hipotecario, como les he dicho, cae una décima porcentual del 6,4 al 6,3. Veremos si esta tendencia consigue trasladarse en las próximas semanas, ya que recuerden, es un dato muy volátil al conocerlo cada 7 días, todas las semanas, por supuesto, en vez de todos los meses. Javier del Valle, muchísimas gracias por esa información. A las 2:30, recuerden, dato de inflación. Unos minutitos antes ya tendremos aquí a José Antonio Binder para explicar exactamente qué es lo que se espera por parte del mercado, aunque ya les avanzo que lo que se espera es que la inflación caiga del 6 al 5,2%. Veremos si finalmente tenemos alguna sorpresa positiva o negativa, porque eso es lo que va a mover los mercados. Pero antes, más cuestiones geopolíticas del día. Problemas en el acuerdo del grano entre Rusia y Ucrania. Ayer, martes, ningún barco fue inspeccionado bajo el acuerdo del Mar Negro. Naciones Unidas dice que las partes necesitaban tiempo para alcanzar un acuerdo respecto a las prioridades operacionales. Ayer la ONU insistió en que se esperaba que hoy se reanudaran las inspecciones y por eso Naciones Unidas ha llamado a la responsabilidad de Ucrania y también de Rusia tras el parón de ese acuerdo sobre los cereales. Rusia denuncia que su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, aún no ha recibido el visado de Estados Unidos para acudir a las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU, en el marco, ya lo saben, de que la presidencia de turno de este órgano otra vez es para Rusia, en el mes de abril. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado en su comparecencia diaria que Estados Unidos tiene la obligación de mandar ese visado. Eva Villanueva. Muy buenas. Rusia denuncia que su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y su delegación aún no han recibido el visado de los Estados Unidos para poder acudir a las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de la presidencia de turno de este órgano que ocupa durante este mes de abril Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado en su comparecencia diaria ante los medios que Estados Unidos tiene la obligación como país que alberga la sede de Naciones Unidas y debe cumplir con estas obligaciones.
El jefe de la diplomacia rusa tiene previsto participar en las reuniones establecidas para los días 24 y 25 de abril. Lavrov tiene previsto, de hecho, presidir una reunión sobre el multilateralismo efectivo en defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas y al día siguiente encabezar otro encuentro en el que se abordará la cuestión palestino-israelí. Bueno, y mucha atención a la advertencia que hoy le ha hecho a Rusia el director de la CIA. Le ha mandado un mensaje a Putin. Dice que Rusia corre el riesgo de convertirse en una colonia económica de China. Cree que la dependencia de Rusia de China como uno de los aliados clave restantes está creciendo en medio de su creciente aislamiento como resultado de la invasión de Ucrania. Y por eso cree que Moscú corre el riesgo de convertirse en una especie de dependiente económico de Pekín. Así lo ha dicho en declaraciones a la CNBC, donde asegura que Rusia se está volviendo cada vez más dependiente de China y que corre el riesgo de convertirse con el tiempo en una colonia económica del país. Un producto energético de Rusia está teniendo problemas para esquivar las sanciones. Es el nafta, que se utiliza para fabricar plásticos y otros productos petroquímicos. Es uno de los productos rusos que se enfrenta a más obstáculos para llevar el producto al mercado desde que las sanciones más duras entraron en vigor a principios de febrero. Tanto es así que los productores y vendedores están tomando medidas como que el combustible sea etiquetado como gasolina o que las cargas salgan de los puertos sin un destino claro, según Bloomberg. Y es que los expertos consultados por El Economista inciden en que colocar nafta ruso es más difícil que colocar el petróleo, porque el petróleo se lo venden a China, a India, pero sus principales compradores de nafta son Europa y Corea del Sur y ya no pueden adquirirlo por las sanciones. Los aliados de Rusia además ya fabrican este producto en sus países, por lo que no necesitan importárselo a Rusia. Gazprom advierte a Europa sobre el suministro de gas para el próximo invierno. La gasista rusa asegura que la capacidad de Europa para mantener amplias reservas de gas este invierno depende de la demanda de Asia, porque el suministro de Rusia es críticamente bajo, según Gazprom. Las exportaciones de gas ruso fuera de la antigua Unión Soviética han caído casi a la mitad el año pasado, hasta 101.000 millones de metros cúbicos, tras la reducción de los flujos a través de varias rutas y las explosiones en los gasoductos submarinos Nord Stream. Por ahora, el gas ruso por gasoductos se envía a Europa a través de un único punto de entrada en Ucrania y por los gasoductos Blue Stream y Turk Stream a través de Turquía. La clave para Europa está en el gas natural licuado que viene de Rusia, que no está sancionado, por cierto, y que el año pasado se disparó respecto a las exportaciones de Europa. Rusia exportó un 20% más de gas natural licuado al viejo continente en 2022. El precio del crudo ruso se acerca peligrosamente al tope impuesto por el G7 en los $60 el barril, lo que podría poner en aprietos a los compradores del petróleo ruso porque no podrán adquirirlo siempre y cuando esté por encima de ese nivel. Sin embargo, desde Bloomberg añaden que cada vez es más difícil saber cuál es el precio al que se está negociando el crudo ruso por la existencia de la flota fantasma de Putin. Y seguimos hablando de geopolítica. Taiwán reacciona a las palabras de Macron para que Europa no siga la misma línea que Estados Unidos contra China en el asunto de Taiwán. Ahora la isla le ha exigido a Francia aclaraciones tras las palabras de Macron. El ministro de Exteriores de Taiwán asegura que todavía están intentando averiguar con el gobierno francés qué es lo que está diciendo, o qué es lo que dijo entonces, más bien, el presidente francés y lo que significa también. Y mientras ayer a Macron le salía una defensora en el gobierno de España, Calviño, que se lo contábamos aquí, dijo que no se podía dar la espalda a China e ignorarla, hoy le sale una detractora en Reino Unido. La que ven ustedes en pantalla, Liz Truss, la ex primera ministra británica, ha advertido de que no hay que satisfacer a China con sus reclamos sobre Taiwán. Truss insiste en que hay que asegurarse de que la isla puede defenderse sola. Es decir, así, la que fuera primera ministra británica está apoyando la postura de Estados Unidos, que respalda abiertamente dar ayuda a Taiwán para protegerse de China. Truss ha insistido en que hay que poner presión económica sobre China antes de que sea demasiado tarde. La cuestión es si con esto Truss se está refiriendo al hecho de imponer sanciones también contra China por su relación con Rusia.
En Washington la tensión se puede casi cortar con un cuchillo, y no por cuestiones geopolíticas, sino por lo ocurrido en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. Ayer escuchamos al economista jefe del Fondo Monetario, a Pierre Olivier, diciendo que el problema en los bancos estadounidenses, lo que estaba pasando de Silicon Valley Bank, Signature Bank, estaba creando un riesgo importante que podría recortar a la mitad las expectativas de crecimiento a nivel mundial. De hecho, el economista jefe del FMI le dijo directamente a las autoridades que vigilaran cuidadosamente esos puntos de vulnerabilidad que todavía existen en el sistema financiero. Pero ayer Yellen, en la rueda de prensa, le respondió y vino a decir lo mismo que viene diciendo durante semanas. Dice que el sistema financiero americano sigue siendo robusto. Fíjense en esas dos versiones. We do recognize that there is a certain amount of nervousness in the markets right now, that there are maybe some lurking vulnerabilities, and this is why it's very important at this point for financial supervisors, regulators, authorities to really go and look very carefully at those pockets of vulnerability that might still exist, whether in the banking sector, in the non-bank financial institutions, and more broadly. I believe our banking system remains strong and resilient. It has solid capital and liquidity, and the U.S. economy is obviously performing exceptionally well. Bueno, ¿recuerdan, por cierto, la ayuda de 100.000 millones que dio el gobierno de Suiza a Credit Suisse para salvarlo? Pues esa medida fue cuanto menos polémica, desde luego, porque es una manera de usar dinero público para salvar al banco que después ha sido a su vez comprado por UBS. Y desde ayer el Parlamento está sometiendo a votación simbólica esas ayudas, pero hay un problema. La Cámara Alta ayer votó que sí, pero la Cámara Baja lo rechazó. Y aunque es un voto simbólico, si no se ponen de acuerdo, si no se ponían de acuerdo hoy, ese voto iba a fracasar. Sergio Fernández, cuéntanos. La Cámara de Diputados del Parlamento suizo ha vuelto a rechazar una vez más las ayudas públicas para salvar a Credit Suisse. Todo esto pese a que UBS las aceptase para adquirir esa entidad antes de su previsible colapso. La negativa se ha producido en una votación en la que la Cámara Baja se desmarcó de la posición que fue adoptada unas horas antes por el Senado, donde esta medida fue aprobada. ¿Qué supone este rechazo? Pues las decisiones tomadas y el cambio de opinión de rechazar el paquete de créditos no van a tener una gran consecuencia ni se van a aplicar de forma retroactiva. Eso sí, el enfrentamiento es en gran parte simbólico, ya que el gobierno había dicho que si el Parlamento rechazaba la aprobación posterior equivaldría a una especie de reprimenda política para el grupo de legisladores de alto rango que le dieron luz verde, pero eso sí, no tendría ningún tipo de efecto legal. El debate parlamentario ha sido concebido sobre todo como una oportunidad para que los legisladores se expresen, lo que ya hicieron rechazando esta moción por 102 votos contra 71 en el préstamo de 100.000 millones de euros y la garantía contra pérdidas de 9.000 millones de euros que ofreció la Confederación Suiza. Bueno, y hoy nos hacemos una pregunta. ¿Y si Elon Musk al final ha salvado a Twitter de su propia compra? Porque ayer el empresario lo dio a entender básicamente. Ayer Elon Musk aseguró que la mayoría de los anunciantes que se fueron de Twitter cuando lo compró ahora han vuelto. Además, dice que la plataforma está volviendo a lo que se conoce como el break-even, es decir, ese momento donde la empresa deja de perder dinero. Ayer Elon Musk habló en un Twitter Space con la BBC y dijo que la empresa estaba a punto de tener flujos de caja positivos este mismo trimestre. Si Musk consigue devolver la rentabilidad de Twitter, podría servir para validar los recortes de personal y también de las instalaciones que ha hecho Elon Musk. Está tan cogido con pinzas y los precios han subido tanto por culpa del repunte de los tipos que ha ocurrido algo insólito. Por primera vez en la historia los bancos han perdido dinero por cada hipoteca que firmaron el año pasado, al menos en Estados Unidos. Es la primera vez que eso ocurre según la Mortgage Bankers Association. La organización asegura que los bancos perdieron $301 por cada hipoteca que financiaron en 2022. Eso supone una caída del 113% desde la cifra anterior, del año anterior, cuando ganaron $2.339 por cada hipoteca. ¿Pero a qué se debe esto? Pues sobre todo al hecho de que la actividad en el mercado de la vivienda ha caído y que los compradores están retrasando sus compras porque los tipos están en el máximo de los últimos 20 años. Además, también ha subido el coste de financiar una hipoteca, concretamente ha aumentado en un 23% respecto a 2021 hasta los $10.625 cada hipoteca.